Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre uno de los objetos SCP que odio, la persona de las sombras. Para quienes no lo saben, soy el detective Void. Durante muchos años he estudiado los objetos anómalos de la Fundación SCP y comparto mis investigaciones en este blog. Pero no necesitan saber de mí, sabremos sobre SCP-017, también conocido como la persona de las sombras. De todos los posibles tipos de objetos anómalos, este no me gusta especialmente. Te diré por qué. SCP-017 pertenece a la clase Keter, lo que significa que es capaz de la destrucción masiva y es difícil de contener. Ya está claro por su apodo que esta entidad parece una sombra humana, más específicamente la sombra de un niño, ya que el objeto mide solo 80 centímetros de altura. Parece el contorno de la figura de un niño y consiste en una especie de materia humeante. Es imposible distinguir las características individuales de esta sustancia. También se desconoce si SCP-017 es una criatura de las sombras o si esta es solo su capa exterior. Los especialistas de la Fundación no han logrado averiguar si hay algo más dentro de esta neblina, pero no han descartado la posibilidad. El hecho es que el objeto permanece prácticamente sin estudiar debido a sus propiedades anómalas. Esta entidad destruye inmediatamente a cualquiera que le arroje una sombra. SCP-017 aumenta de tamaño lo suficiente como para envolver completamente lo que proyecta la sombra y luego la criatura la absorbe por completo. Cuando no queda rastro de él, el objeto vuelve a su tamaño y estado normales. Para contener a la persona de las sombras, se colocó en una cámara de plexiglas de 1 metro de alto, 50 centímetros de largo y 50 centímetros de ancho. Esta jaula está suspendida en medio de una habitación de paredes de hormigón con dimensiones de 6 por 6 por 4 metros. Se instalan potentes luces en toda la cámara, así como en el suelo, dirigidas directamente al objeto. Un equipo de empleados de la Fundación monitorea la iluminación constante y uniforme de SCP-017. Realizan inspecciones rutinarias de la calidad de las lámparas, generadores automáticos y sistemas de suministro de luz de emergencia. Los trabajadores ingresan a la habitación solo para reemplazar la lámpara, ya sea de emergencia o de rutina. Deben llevar traje reflectante y en ningún caso deben cortar el haz de luz que emana del foco para no proyectar sombras sobre el objeto. Esa es prácticamente toda la información sobre la persona de las sombras. Todavía hay un documento complementario 017-1, pero no podré obtenerlo incluso si doy mi mano derecha. El acceso a él requiere un nivel de autorización beta. Además, este documento es del archivo inicial de la Fundación, que son especialmente difíciles de obtener. También sabemos que el objeto se presentó a SCP-682, el reptil difícil de destruir. Una vez en la celda con la persona de las sombras, el reptil hizo una serie de sonidos fuertes en varias frecuencias. Los sonidos desactivaron algunos de los equipos y los empleados los describieron como el rugido más terrible de un dios. Como estaba escrito en el documento, SCP-017 pareció reaccionar con los sonidos del reptil y se encogió en el rincón más alejado de la celda de contención. El reptil trató de salir de la habitación y maldijo a los empleados, llamándolos bolsas de carne sucia. SCP-682 fue enviado de regreso a su celda. Los científicos aún tienen que entender si el reptil hizo este sonido para comunicarse con el objeto o fue un intento de causarle daño. No me gusta la persona de las sombras por varias razones. Primero, la cantidad extremadamente limitada de información al respecto. Es difícil llegar a conclusiones más o menos concretas sobre el objeto. Segundo, su forma sombría. Es espeluznante y evoca un miedo primordial. Pero lo que es más importante, hay docenas de formas de explicar los orígenes de una criatura así, pero la falta de información te impide elegir una o incluso algunas. Tercero, el hecho de que las organizaciones ocultas y casi mágicas están involucradas con el objeto. En este caso, su existencia, forma y propiedades se explican por manifestaciones divinas. No cuestiono la efectividad de la coalición oculta global en su contención de objetos particularmente peligrosos e incomprensibles, y sin embargo, creo que cada anomalía se basa en una ley científica matemática, es solo que no todas las conocemos o entendemos. Entonces SCP-017 tiene vínculos con la organización Alpha-019, o Centro Mano de la Serpiente. Llaman al objeto el segundo niño perdido. Supuestamente era tan peligroso que asustó incluso a los dioses. La criatura en sí misma es una sombra creada a partir de un material divino desconocido. Esto es de lo que estaba hablando antes. La ciencia llamaría a esto una materia oscura, por ejemplo, que también sigue siendo un misterio para el mundo científico. En la mano de la serpiente también se dice que varios de esos niños perdidos estaban esparcidos por el mundo. El segundo de ellos evita el contacto con los demás y es hostil solo al cuarto. Entre estos relatos místicos hay evidencia de que la Fundación capturó al objeto hace casi 30 años. Durante este tiempo, SCP-017 supuestamente ha realizado 6 escapes de su área de retención. De acuerdo con la mano de la serpiente, la Fundación SCP fue voluntaria para mantener el objeto en cautiverio. Esta frase probablemente implica el alto nivel de peligro de la criatura y sus repetidos intentos de escapar. La mano de la serpiente es una organización que contiene y usa objetos anómalos. Son hostiles a la Fundación SCP, la COG y prácticamente todas las demás organizaciones relacionadas.
A los primeros los llama los carceleros y a los segundos los quemadores de libros. La organización es responsable de 2 intrusiones en los edificios de la fundación. Durante el primero, sus miembros robaron a SCP-268, el gorro de negligencia, lo que hace que la gente ignore la presencia del individuo que lo usa. La segunda vez, la mano de la serpiente irrumpió en la zona 19. Durante esta intrusión, un cierto LS, que se cree que es el jefe del centro, entró en el edificio de la fundación a un ritmo casual. Presumiblemente usaron el mecanismo SCP-914 que mejora las cosas. El objeto SCP-407 también desapareció durante este robo, también conocido como la canción del Génesis. Se trata de una grabación de audio en un idioma desconocido, cuya reproducción facilita el crecimiento celular acelerado de todos los organismos vivos al alcance del oído. Se encontró una nota en la celda del objeto. Dijo que la fundación debería estar agradecida por la eliminación de SCP-407. La mano de la serpiente se basa en cierta biblioteca del vagabundo que existe en otra dimensión. Hasta el momento, nadie de la fundación ha logrado llegar. Al entrar en el portal, los operativos son atacados por criaturas anómalas. La coalición oculta global logró infiltrarse en la biblioteca y recopilar más información sobre la mano de la serpiente, pero aún no es suficiente. Los agentes de la coalición son particularmente odiados allí. La mayoría de los casos de violencia a manos de los miembros de Mano de la Serpiente se han reportado en su contra. Los miembros de la organización se llaman a sí mismos gente común, unidos por una creencia en común. Se oponen a la destrucción y detención de objetos anómalos y llaman a la coalición oculta y la fundación sus enemigos, acusándolos de perseguir comunidades paranormales. He elaborado mucho al describir este centro porque no les hablé de ellos antes, y también para mostrarte que no me gustan los objetos asociados con este tipo de organizaciones. Y aunque SCP-017 ya está envuelto en una capa de divinidad, intentemos averiguarlo basándonos en la información que tenemos. La forma sombría del objeto puede explicarse por un tipo de materia desconocido o por el estado de esta materia, como el plasma, por ejemplo. También podría ser una criatura de otra dimensión, lo que no invalida la primera opción. Pudo haber tomado forma humana después de su primer contacto con un ser humano que aparentemente era un niño de 3 años. Incluso podría ser una persona atrapada en el limbo entre dimensiones o alguien en un espacio de 4 dimensiones. Aquellos de ustedes que han visto Interstellar o Twin Peaks saben de lo que estoy hablando. Es extremadamente difícil estudiar un objeto sin violar las condiciones de su mantenimiento, por lo que los científicos de la Fundación aparentemente no saben más que tú y yo. En el caso de SCP-017 es importante comprender cómo y por qué absorbe todo lo que lo rodea. Sabemos que se expande a cualquier tamaño que sea necesario para cubrir completamente el objeto proyectando una sombra sobre él. Entonces es lógico que expanda su capa de sombra externa, si podemos llamarlo así, o es capaz de expandir el área de espacio multidimensional en el que existe, dado que los objetos absorbidos por la persona de las sombras no dejan rastro después de ser devorados. Pueden estar en cualquier lugar fuera de nuestros campos de visión y percepción táctil, o se transforman en energía necesaria para la supervivencia del objeto. Esta teoría se hace eco de los pensamientos de varios miembros de la Mano de la Serpiente. Sugirieron que a medida que el segundo niño crece, por así decirlo, se vuelve cada vez más absorbido por su propia sombra. Puede intentar compensar esta destrucción devorando objetos en masa. Para mí, esta es la línea de pensamiento más plausible con respecto a la naturaleza de SCP-017. El hecho de que nos parezca amenazante no lo convierte en hostil. De hecho, no lo es. La criatura no ataca exclusivamente a los humanos. No está claro si realmente puede diferenciar entre personas y objetos inanimados. Lo importante es que elimina todo lo que ensombrece. Eso es lo único que no puedo entender. Entonces, ¿qué es una sombra? Es un área donde no caen rayos directos de luz. A SCP-017 no le gusta la luz, lo cual se desprende del mecanismo de contención utilizado en la zona de la fundación en la que se encuentra. Incluso es posible que un rayo de luz directo lo dañe o bloquee el acceso a su dimensión o fuente de energía. En tal caso, una sombra que cae actúa como una especie de puente o puerta que puede utilizar. Sin embargo, esto solo sería lógico si estuviera escondido en la sombra. Podríamos suponer que las sombras simplemente lo molestan, pero esto es demasiado humano. La teoría que pueda alimentarse de ellas parece particularmente infundada para mí, ya que, después de todo, una sombra no es un objeto, sino un espacio fenómeno óptico. Quizás ahí esté la respuesta. Vivimos en un espacio tridimensional, y si tomamos en cuenta el tiempo, entonces es un espacio de 4 dimensiones. Una sombra es una imagen plana, es decir, bidimensional. Indica claramente un plano, como los que todavía se dibujan en la clase de geometría de la escuela. Si hay un punto de contacto cuando el objeto que proyecta la sombra está parado en el piso, colgado de la pared o del techo, entonces se representa un sistema de coordenadas tridimensional
tridimensional. Mientras tanto, uno de sus planos actúa como plano de sombra. Yo, por supuesto, ya estoy fantaseando un poco, pero este punto me parece importante. Quizás un sistema tridimensional como un plano de sombra y una criatura de 4 dimensiones al alcance de la sombra abre el acceso al mundo del objeto. En este caso, SCP-017 se está defendiendo de lo que pueda aparecer en ese portal, o está defendiendo la dimensión inalcanzable de los forasteros. Todos podemos estar de acuerdo en que si la persona de la sombra vagara por la Tierra el tiempo suficiente, lo devoraría todo. Bueno, casi todo, tanto que de todos modos sería difícil no notarlo. Es posible que este fuera el caso alguna vez, aunque hace mucho tiempo. Y todo este tiempo el objeto ha estado en condiciones que lo han disuadido de hacerlo. La pregunta es, ¿qué pasa si, por ejemplo, se encuentra en la oscuridad total? Entonces, ¿a qué teoría del origen de SCP-017 te inclinas? ¿El divino segundo niño de la mano de la serpiente o la persona de la sombra en un espacio multidimensional? Compártelo abajo en los comentarios, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Todavía tengo mucho que contarte.